Hola, saludándolos para la emisión de El Discipulado Pastoral. Bien, el texto, Hechos capítulo 22, versos del 30 al 23, 11. Ya leyeron el pasaje, ya medio lo comenté la semana pasada, acerca del guamazo que se lleva Pablo y que dice, ay, no voy a maldecir a un sumo sacerdote. Bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora? Resurrección. De la resurrección. Aquí Pablo inteligentemente pone encontradamente al grupo de fariseos y saduceos. ¿Por qué? Porque dice el texto que no creían unos en la resurrección. Dice el verso 6. Varones, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Y inteligentemente presenta eso para salirse por la tangente. Cuando dice eso, se da la discusión, fariseos y saduceos, porque dice el 8 que ellos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos sí. Bueno, y está la disidencia ahí entre esas gentes. Ahora, primero te ha de llamar la atención porque hay judíos que tienen una doctrina y otros otra. En este caso, saduceo, fariseo. Unos pro resurrección, otros negándola, incluso ángeles y cosas así. Te explico. Mira, primero, el judaísmo tiene muchas denominaciones, así como el cristianismo, católicos, bautistas, presbiterianos, metodistas y otras iglesias bíblicas, ya no con acta de nacimiento, sino que surgen en el siglo XX, principios del siglo XX, toda la rama pentecostés, con sus muchísimos nombres, pero todos son pentes. Así el judaísmo también tiene varias denominaciones, aunque no se les llama así, sino son por escuela rabínica. Y según cada escuela rabínica tiene su posición. Pero déjame decirte una cosa, hay judíos ateos dentro del judaísmo, ya lo he dicho antes, en la sociología de la religión, como disciplina académica, es muy difícil definir un judío, muy difícil. Porque puede ser por raza, puede ser por geografía, puede ser por proselitismo, puede ser por religión, puede ser por alguna escuela de interpretación. O sea, no es nada sencillo definir qué es un judío. Tiene muchísimas variantes. Entonces, al regresar a esto de las distintas denominaciones dentro del judaísmo, decimos, ¿sí? Hay unos muy racionales, caso saduceo, y otros muy a la letra, diríamos, fariseos. Pero hay otra. Fíjate que cuando Lucas escribe Hechos, su tesis va a ser que el fariseísmo plus es cristianismo. O sea, va a destacar mucho la labor del fariseo como exégeta, y la cumbre de su trabajo bíblico va a ser cristiano. De hecho, por eso Pablo viene con mucho énfasis eso de que soy fariseo y todas esas cosas. Nosotros los cristianos hemos denigrado el concepto fariseo y lo usamos para desprestigiar o para señalar a alguien muy persinado o muy legalista, pero la verdad es que el fariseísmo, diríamos, dentro de las escuelas judías, es lo más respetable a un trabajo de la Tanaj, de las escrituras. Entonces, Pablo, aquí con inteligencia y para salvar el pellejo, contrapone. Fíjate que Napoleón era una de sus tácticas, divide, pero esto es mucho más viejo.
llega desde Constantino y otros estrategas militares, divide y vencerás. Es lo que hizo Obrador. Obrador en su sexenio, con maña, con astucia, divide a México. Y al polarizarlo, vence. Esa es una cuestión interesante, contrapuntear al grupo en turno para que uno salga ganador, fíjate. E incluso se le da, deja comentar a Maquiavelo la cita de que el fin justifica los medios, pero no es de Maquiavelo. Maquiavelo, en su obra en el medievo El Príncipe, es un tratado de administración, fíjate, es un tratado y se usó en la Escuela Superior de Administración, en la ESCA. Se usó El Príncipe como modelo de un estratega administrativo. Y de hecho, la tesis de Maquiavelo en su libro El Príncipe es: mejor que te teman a que te amen en tu ejercicio gubernamental, en tu ejercicio de gobierno. Ahora, lo que hace la frase "el fin justifica los medios" es Napoleón, el mismo Napoleón, es el que en su copia pone, queriendo sintetizar la obra, "el fin justifica los medios", pero nunca fue la idea de Maquiavelo, así lo entendió el tarugo de Napoleón, por eso perdió en Waterloo. Bueno, entonces el asunto aquí es que dividir, ¿sí? Y dividir hace que uno salga favorecido, como le pasa a Pablo. Ahora, fíjate, yo no estoy diciendo que sea una estrategia personal o familiar o social o laboral. Yo creo que es una táctica sucia. Claro, aquí lo hace Pablo para salvar el cuero, pero me parece que es una táctica sucia para sacar ventaja personal, dividir, como hizo el sujeto de Obrador. Pero bueno, entonces el asunto es resurrección. Y los saduceos, muy racionalistas, diríamos, sí, que eran los racionales de las escuelas rabínicas, la negaban, pero también negaban otros eventos, y les voy a dar la razón, porque también en la época de Pablo, sí, poquito antes y alrededor de la época de Pablo, estaba el zoroastrianismo como una religión, como la católica, pues, tan predominante, que no quiere decir que sea legítima, sino popular. Y a veces el populismo, como se ha visto ya, no quiere decir que es lo mejor. Bueno, el caso con estos cuates, medos, persas, toda esa región de Oriente, tenían esa idea de ángeles, de cosas místicas e hiperespirituales más arriba del plano físico. Entonces los saduceos lo negaban, y yo creo que hacían muy bien. Por eso tú ves en Lucas y en Mateo, en el nacimiento de Jesús, cómo Lucas sobre todo, y más Lucas por ser gentil, va a poner toda la influencia del zoroastrianismo con eso de los ángeles que flotan, que vuelan y que dan de gritos y anuncian. Eso es pura influencia del zoroastrianismo. Ahora, el Melech, el ángel en el Antiguo Testamento, pues era un chícharo, un IBM, pero acá se le da esa connotación por la influencia del sincretismo religioso que contagia a los judíos. Entonces, la resurrección es un tema poco manejado y mucho manejado. ¿Qué estoy diciendo? Por ejemplo, como católicos no se habla de la resurrección, aunque se lee en la liturgia, ¿no? La resurrección de los muertos, etcétera, pero no hay énfasis en eso. Se concentran más en el purgatorio, que hace añísimos el Vaticano se pronunció diciendo que el purgatorio no existe, y que las indulgencias o cómo ganarte el cielo, ya sabes, todas las tonterías escolásticas que meten en su doctrina. Pero aquí el meollo del asunto es que la resurrección por el lado no católico, hablo de iglesias bíblicas, aunque
el nombre bíblico les queda grande porque no manejan la Biblia bien, pero bueno, la traen bajo el sobaco. La cuestión aquí es que su énfasis es extraño, porque para la resurrección ponen también una serie de fábulas, y puedo dar la explicación de cuándo surgen históricamente y cómo llegan y contaminan, etcétera, pero hay mucha tontería con esto, que el rapto, que la tribulación y jalada y media, que es pura imaginación perversa sobre los textos escriturales. Entonces, la simpleza hermosa de la resurrección es que la va a ver, pero aquí, ya hablando teológica y exegéticamente, viene esta cosa maravillosa. En el absolutismo divino, en ese sitio donde no hay espacio y tiempo, y por eso le pongo sitio, ya está todo consumado, a la letra como Jesús dijo, consumado es. Y así en el tiempo gramatical auristo, el Nuevo Testamento expresa que ya todo, en un punto, ¿no?, está hecho. Entonces, ¿por qué la resurrección? Porque la majestad divina vive con el Paráclito nuestro Cronos. Porque como ya todo está hecho, ¿qué sentido tiene la existencia? Con el Cronos, el Paráclito la camina junto con. Entonces estoy diciendo, ya estamos en el cielo glorificados. Ajá, pero mientras tanto seguimos aquí en el Paráclito viviendo el tiempo. Y entonces la resurrección es el fenómeno que va a aglutinar la dimensión sin espacio-tiempo con la dimensión espacio-tiempo, de tal manera que la resurrección va a ser el cierre y la entrada simultánea a la dimensión del absolutismo y de la eternidad. Entonces, por eso marca dentro de la creación, tanto que la creación también es renovada, también va a haber resurrección de la creación, por decirlo así, va a haber una, ¿qué te digo?, regeneración, pero más que eso es una nueva creación. Y esa nueva creación es la eternidad en la presencia divina. Entonces, ¿qué te digo? Los discípulos estamos esperando eso. ¿Cuándo? Ni idea. Yo sospecho que es domingo porque hay varios textos bíblicos que el domingo como que es un día que le gusta al Señor por varias razones que ahorita ya no explico. Pero cuando dices, oye, en los hemisferios, ¿cuándo coincide el domingo? Pues en un punto en que aquel hemisferio es noche, este es día, y en ese punto donde se concentra el cambio es el momento del domingo en ambos lados. Entonces, la cosa es que no sabemos cuándo, pero se va a dar en la parucía, que no es otra cosa sino la manifestación visible del Hijo de Dios, y ¡boom!, sucede eso y entramos a la eternidad. Entonces, lo que te estoy diciendo es, qué reconfortante es sabernos allá, mientras tanto aquí, como diría Carlos Barth, un teólogo ortodoxo importante suizo, el ya pero todavía no. Así es, entonces en el ya pero todavía no vivimos con la esperanza, por eso el pis en griego es sinónimo de resurrección, con la esperanza de aquel día. Entonces, lo que vivamos aquí, como nos toque, la lágrima, el moco, el sudor, la fatiga, como también está escrito, cesará. Por eso estamos esperando la resurrección con cuerpos glorificados, perfectos, sin corrupción, de tal manera que ya no hay enfermedad ni muerte, pero tampoco pecado. Entonces así conviviremos con todos en la eternidad con nuestro Salvador. Imagínate una sociedad ahora sí que perfecta, como no lo imaginó nadie, ni Agustín en sus mejores obras como Ciudad de Dios. Entonces, el contentamiento es que sí hay y que la estamos esperando y que aún racionalmente entendemos la razón de ser de la resurrección, como lo acabo de explicar en la entrada a la dimensión de la eternidad. Y así como la primavera sucede al invierno, así la nueva creación llega en el momento de la resurrección y la estamos esperando. ¿Qué te parece? Bueno, pues ese fue el tema de este día y sigo a las órdenes. Muchos saludos y bendiciones para todos.